Anoche se vivió el primer debate presidencial entre Joe Biden y el presidente Donald Trump de cara a las elecciones de Estados Unidos. Para analizar en detalle vamos a conversar con el director del Centro de Estudios Internacionales, UC, Jorge Saad. Muchas gracias, Jorge, por estar en contacto con nosotros. Y lo que uno se pregunta después de estos debates es en quién ganó, porque la verdad es que las críticas se fueron bien ácidas y sobre todo por el comportamiento de los candidatos. ¿Tú crees que hubo un ganador o que ambos perdieron? ¿Cómo lo ves? Buenos días, Priscila. Buenos días. A ver, fue un debate caótico que demuestra lo profundamente dividida que está la sociedad americana y donde la pelea se dio en el barro, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no hubo un ganador porque el debate de ayer no ha generado hasta el momento, y eso es lo que van mostrando las primeras reacciones, un cambio en las tendencias de voto, ni tampoco en ese alrededor de 10% de indecisos que finalmente se dieran inclinar por temas más bien específicos. Por parte de Trump, lo que evitó es que se transformara en una evaluación de su gestión, sobre todo la parte de la pandemia, y por el lado de Biden, las expectativas previas al debate ya eran bajas y al final del día, dentro de, estuvo un poquito superior a esas bajas expectativas, por lo que se dice que no es un buen candidato en los debates. Sí, y esa era una de las principales temores incluso de sus asesores o su círculo más cercano, porque saben que el gran potencial no es precisamente debatir. De hecho, también se había puesto en duda el segundo debate, que sería el 15 de octubre, pero eso probablemente también dependa, Jorge, de cómo salga de bien parado o mal, probablemente después del análisis que se pueda realizar de este primer debate en cuanto a lo de Joe Biden. ¿Qué dices tú? Lo primero es que efectivamente va a haber que revisar el formato, porque lo que buscó ayer Trump era explotar de la mejor manera posible las debilidades de Biden. El americano ya conoce a Trump, ya votó por él, sabe de sus defectos. Entonces la apuesta de un Trump que hoy día está en las elecciones en votación general unos 8 puntos abajo y compitiendo en algunos estados claves que incluso también está abajo, trata de explotar esas vulnerabilidades de Biden. Todo indica entonces que en el próximo debate va a continuar en esa línea, en una elección, Priscila, que finalmente es un plebiscito a favor o en contra de Trump. Entonces, el gran desafío para el próximo contienda es cómo se mejora el formato e incluso se toman medidas más extremas para evitar esta escalada de interrupciones que hubo ayer, donde finalmente no se pudieron discutir temas de fondo, Biden no pudo mostrarse como presidenciable y Trump tampoco sacó gran ventaja. Sí, y eso es un punto importante porque más allá de basarse en las críticas, en los insultos derechamente, tratándose de payaso, no me hables de inteligencia, la verdad es que estuvo bien parejo en ese sentido, esta especie de debate, por decirlo de alguna forma, porque no presentaron argumentos, ni planes de gobierno, ni propuestas, sino que solamente se dedicaron a atacarse mutuamente. Exactamente, como decíamos al comienzo, fue un juego de recriminaciones personales, no fue un debate de ideas y sorprendió obviamente porque si tú lo comparas, Priscila, con lo que fue el segundo debate de Trump con Hillary Clinton en el 2016, que también fue muy agresivo, hubo episodios de recriminación o ataques mutuos, pero ayer fue durante la hora y media un permanente ir y venir de interrupciones que incluso generó un agotamiento en todos los que pudimos ver ese debate y desde el punto de vista internacional una muy mala imagen de la política estadounidense frente al mundo. Recordemos que es la primera potencia mundial y una muestra de la polarización y la disfuncionalidad que está teniendo la política americana, donde cada uno de los candidatos en definitiva le habló a su propio electorado. ¿Qué piensas tú, Jorge, del desempeño del moderador Chris Wallace? Porque además hoy día el presidente Donald Trump tuiteó que él debatió no solamente con el ex vicepresidente Joe Biden, sino también con el propio moderador. ¿Lo viste así? Sí, él pone una imagen en sus redes sociales que es Trump contra el moderador y Biden. Creo que el moderador, Wallace, que es un periodista muy reconocido en Estados Unidos, tampoco imaginó que se iba a llegar a estos niveles donde se traspasaron todos los límites en las descalificaciones, en hacer mención a uno de los hijos de Biden, etcétera. Pero hubo probablemente una ingenuidad en cuanto a cómo se organizó el formato, de no, por ejemplo, silenciar los micrófonos,
pero yo veía a Wallace y la verdad es que generaba un estrés que ni él podía controlar estas permanentes interrupciones. De hecho, en algún momento dijo, voy a tener que levantar la voz porque ustedes están gritando. Pero es un aprendizaje para los próximos 2 debates donde va a haber que tomar mucho más medidas en orden a que haya un debate, haya un diálogo y al menos los candidatos puedan escucharse. Hay un punto del debate o varios puntos que llaman la atención y que probablemente Joe Biden no lo aprovechó para poder atacar en ese sentido a Donald Trump. Y te lo pregunto específicamente con uno de ellos que puedo recordar. Hacemos mención, por ejemplo, a cuando le dice que él había tratado de perdedores a los soldados que cayeron en las guerras, por ejemplo, y que además su hijo estuvo en la milicia y que había sido expulsado por su problema de drogas. ¿Tú sientes que allí le faltó mayor valor a Joe Biden para haberle respondido a Donald Trump con algo que efectivamente dejó casi a todo el mundo helado? Sí, la verdad es que yo considero que ya referirse a los hijos es traspasar ciertos límites y se ve a Biden ahí alterado y habla más categórico. Pero eso demuestra que Biden no es un candidato atractivo, los debates no es la escena donde mejor se desempeña, porque junto a eso Priscila desaprovechó la oportunidad en la pregunta de los impuestos y también la desaprovechó de manera evidente en la discusión sobre el manejo de la pandemia, donde Trump hábilmente cambió rápidamente el eje de la discusión. Ahí contabilizamos 3 oportunidades que desaprovechó Biden, pero que también están relacionadas a que no es un candidato que tenga una buena performance en los debates, en ese tipo de escenarios. De hecho, confundió también lo que era su plan frente al cambio climático con un plan de la diputada Ocasio, confundió Medicaid con Medicare y otro tipo de asuntos. Pero el hecho de que Trump lo interrumpió de manera permanente y reiterada, también, esto es lo contradictorio, hizo que Biden limitó los errores que tiende a cometer cuando se expresa, cuando hace algunos tipos de anuncios, porque no lo dejaban, en definitiva, hablar. Claro, probablemente perdía el foco o lo desconcentraba. Oye, ahora yo te quiero preguntar, ¿a quiénes le hablaron ayer? Porque la verdad es que la performance fue bien especial. Básicamente se dio a conocer la personalidad que tiene cada uno de los candidatos más que el programa de gobierno que van a presentar para Estados Unidos. Probablemente utilizan otras instancias a través del meeting o declaraciones mediante las redes sociales. Y este debate demuestra finalmente otras características, otras potencialidades de los candidatos. ¿A quiénes les hablaron? Porque sobre todo hablamos de un 10% de indecisos. ¿Habrán llegado a ellos o este primer debate finalmente lo utilizaron para reforzar el voto que ya tienen asegurado? Creo que cada uno le habló a su electorado. Trump le habla es alrededor de 40% que se ha mantenido estable durante su mandato y le habla también a esos estados que son claves. Recordemos que Trump en 2016 ganó 3 bastiones que eran claves del Partido Demócrata, como es Pensilvania, Michigan y Wisconsin. De hecho, menciona algunos de esos estados durante el debate. Y por el lado de Biden, creo que su estrategia fue jugar más bien al empate, evitar el desgaste que sí lo evidenció en algunos pasajes del debate, en este permanente ataque de Trump, y tratar de mantener esa ventaja que hoy día se acerca a 8 puntos. Sí, el próximo debate también será en un estado clave que es Miami, de realizarse porque incluso había dudas de si se realizara un segundo debate. Por lo que hemos visto también depende de la evaluación que se realice de este primer debate, pero te quiero preguntar específicamente del debate de quienes son compañeros de línea de cada uno de los candidatos. El 7 de octubre, cuando esté Kamala Harris junto a Mike Pence, allí probablemente veamos más ideas, más argumentos, más temas sobre la mesa. Sí. Seguramente, Priscila, ese va a ser un debate más interesante, más moderado, de mejor contenido, pero infinitamente de menor atención. Hoy día lo que busca Trump, como lo hizo hábilmente en la elección pasada, es seguir siendo el centro de atención. Y cuando en la última parte se habla de la integridad de las elecciones, que es la gran alerta hoy día a la democracia, que si se va a reconocer o no los resultados de la elección, no olvidemos que el 2016 hizo algo similar respecto a lo que fuera el resultado de esa elección. Va a ser el de los vicepresidentes seguramente de más contenido, Pence es más moderado, Kamala Harris muestra más energía, pero va a ser de menor atención pública
que lo que son los debates presidenciales. Bueno, además los norteamericanos ya están votando, ya comenzó esta votación y probablemente también lo que quede de aquí en adelante sea definitivamente parte de lo que pueda conseguir Donald Trump, quien incluso ha puesto muy en duda cuál es el voto a distancia, insistiendo en que hagan la prueba, pueden hacer este voto a distancia, pero después vayan presencialmente y van a ver que el sistema no es correcto. Eso también es poner en duda todo este proceso con anticipación. Claro, ese es el gran desafío logístico que va a tener esta elección, que además muestra la polarización americana, donde los que se consideran demócratas principalmente van a ser quienes votan por correo postal, y los que se consideran republicanos van a hacer votación presencial. Entonces, ese es el elemento novedoso en esta elección, que es el volumen de personas que eventualmente votaría por correo, y lo que pudiera generar el día después del 3 de noviembre, cuando sigan los recuentos de votos, y si eso pudiera generar un resultado distinto a lo que conozcamos el primer día. Jorge, después de lo que viste ayer, ¿qué se podría esperar para el próximo debate del 15 de octubre? En cuanto a temas, en cuanto a las mismas performances de los candidatos, porque probablemente no van a seguir la misma línea, si no sería como una segunda parte de lo que vimos ayer. A ver, primero creo, Priscila, como te mencionaba, que tiene que haber medidas más drásticas respecto del formato, porque Trump sabe que tiene que ir a la ofensiva, sabe que tiene que explorar las debilidades de Biden o conducirlo a cometer errores. Eso va a continuar. Ayer no lo dejaba hablar. Claro. Y Biden a la vez sabe que tiene una ventaja mínima. Sabemos cómo son de inciertas las elecciones americanas y cómo fallaron todas las encuestas el 2016, pero sabe que tiene esa mínima ventaja y por lo tanto más bien va a apostar a jugar al empate. ¿Qué es lo que ocurrió que no fue positivo para Biden en este debate de ayer? Que no pudo mostrarse como una figura presidenciable y que finalmente toda la cancha se jugó en el ámbito de Trump, en esta pelea de barro, en este debate caótico de recriminaciones mutuas. El desafío, por lo tanto, de Biden es cómo logra no caer tan rápidamente en esa pelea de barro que hábilmente lo llevó Trump y que es la cancha que le acomoda. Sí, terminó siendo un debate muy a la manera y fórmula de Donald Trump. Ahora te quiero preguntar, ¿cuán importante es este debate en la decisión del voto? Porque eso es lo más relevante, faltan 2 más dentro de estos 3 si es que se llegan a realizar. Pienso que el de ayer hay que esperar un poco que transcurran los días, pero hasta el momento el de ayer no es relevante para cambiar la tendencia de voto. Siempre se ha dicho que en Estados Unidos alrededor del 10 al 5% son los indecisos, y cuando se miran los indecisos se inclinan por temas específicos, salvo cuando hay un error garrafal en un debate, y ahí uno ve la historia que se dice que en la elección del 50 hubo un cambio importante donde el candidato que cometió errores bajó más de 5% en su apoyo. Pero en general esto varía en el margen, y la atención, Priscila, hay que ponerla en los estados claves, en esos 7 estados que son algunos estos llamados swing states, y también aquellos bastiones que eran demócratas y que ganó Trump. Vamos, por lo tanto, a un debate nuevamente donde Trump va a tomar la ofensiva, va a tener esa actitud agresiva, y Biden va a tener que intentar mostrar como contrapunto esa imagen, entre comillas, presidencial. Sí, en estos debates hay mucha preparación, hay mucha estrategia, está todo muy bien pensado, hasta dentro de los insultos que podrían surgir. Por ejemplo, a lo mejor no surgió espontáneamente que él tratara al presidente de Estados Unidos, porque más allá es el presidente de Estados Unidos, de payaso. Hablando también, por otra parte, desde el otro lado, Donald Trump, de la poca inteligencia que pueda tener Joe Biden. Cada una de esas cosas son muy estudiadas dentro de esos debates. Finalmente, el lenguaje corporal también tiene algún poder de decisión en quienes tienen que optar por la votación ya más adelante. Sí, es parte de la estrategia. Creo que cuando hace callar Biden a Trump realmente lo logró alterar, pero imagínense lo que es tratar a un presidente de payaso. Eso demuestra también el carácter que tiene Trump, las particularidades de su personalidad, y que finalmente no le afectan. Cualquier otro presidente que se le tratara de payaso hubiese reaccionado, probablemente se hubiera molestado, y para Trump eso es un dato de la causa en el debate. Y volviendo al inicio, muestra lo dividida que está la sociedad americana y lo polarizada que está la política en Estados Unidos, y los riesgos que eso también representa para su propia democracia.
Claro, que van a votar por candidatos absolutamente distintos. Muchas gracias por esta entrevista, este análisis. La verdad es que es muy interesante también ir conociendo cuáles son los detalles después de estos debates, que además concitan muchísima atención, no solamente en Estados Unidos, por supuesto, a nivel mundial. Que estés muy bien, Jorge. Gracias, Priscila. Buenos días. Buenos días.